justicia. Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, y si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás. Gobernador, 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 gobernador. Se aprobó el presupuesto, estoy contentísimo. Es muy buena noticia, muy buena noticia. Es el presupuesto para el bienestar. Los diputados concluyeron la discusión del presupuesto 2024. Las descalificaciones, acusaciones e incluso insinuaciones estuvieron a la orden del día. Guerrero se entere que desde el poder legislativo, Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación. La diputada Selene Ávila dejará el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados tras la votación del presupuesto al no asignarse recursos para reconstruir Guerrero. En entrevista con Mega Noticias señala que deberá esperar hasta el martes próximo y explica por qué. Me gritaron traidora, me recordaron a mi madre recién muerta, y de todos modos la pregunta es: si te quedas, es ¿a qué te quedas? ¿A que te humillen? ¿A que tu trabajo no sirva? ¿Por qué sigo en Morena? Pues porque antes te pueden correr y tú puedes decir me voy, pero hay que completar un trámite administrativo, que es lo que tengo que hacer ante las instancias correspondientes, y eso no se hace mañana porque todos, incluido Nacho Mier, ahorita está haciendo campaña seguramente en Puebla. Totalmente. Entonces me tengo que esperar a la otra semana para firmar mi cartita y ver qué hago. Si me quedo como independiente, me sumo a otra bancada. Y esta tarde nos acompañan en Mega Noticias a debate Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el economista Arturo Huerta. Les agradezco a Alejandra y Arturo que estén con nosotros esta tarde. Y Alejandra, me gustaría iniciar con usted. ¿No quedó nada para Acapulco en el presupuesto de egresos de la Federación? ¿Es correcto este dato de que no se destinarán recursos a Acapulco? Arturo, es un gusto compartir esta mesa de debate con ustedes. Mira, yo creo que la demanda, ¿no? o lo que se quisiera ver en el presupuesto es algo más específico, como un plan de apoyo y de recuperación para Acapulco. Eso no quiere decir que no vaya a existir recursos para Acapulco, porque definitivamente, pues si hay becas, hay pensiones, hay las transferencias, les va a llegar a las personas de Acapulco, y también hay recursos menos, pero hay para los estados, y habrá también ahora con la creación de nuevo programa en el ramo 9, que es infraestructura, comunicaciones y transportes, pues habrá algunos recursos para carreteras y para caminos, ¿no? El problema es que no se visualiza algo más específico con objetivos que sean justamente la recuperación y la pues reconstrucción, ¿no? De todo lo que pasó en Acapulco. Y esa parte es súper importante, no solo para la emergencia del huracán, sino en realidad para todo el presupuesto, ¿no? La transparencia, el seguimiento, la rendición de cuentas debe ser una de las características más importantes del presupuesto, porque es nuestro dinero y porque tendría que estar dirigido precisamente a las necesidades de la población. Y pues ahí tenemos un déficit grande, ¿no? Y el hecho de no utilizar tecnología de punta innovadora para poder dar seguimiento a esos recursos, pues hace todo más difícil. Sí, ¿era necesario, Arturo Huerta, etiquetar recursos para Guerrero, para Acapulco, o es suficiente con el gasto ordinario de las dependencias vía los programas que se implementan en el estado de Guerrero y lo que hará cada
institución, cada dependencia en Acapulco tras el huracán Otis? Bueno, buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes, Alejandra. La cuestión es de que la problemática de Acapulco y toda la zona afectada por el huracán requiere de grandes recursos. El gobierno inicialmente dijo que serían 61.313 millones de pesos y señaló 20 puntos, de los cuales algunos ya señaló Alejandra, pero es insuficiente, ¿no? El día de ayer la Cámara de Diputados volvió a insistir en que los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial se asignen a el rescate de Acapulco y la zona afectada. Pero ahí está la situación de que una juez suspendió que se concedieran, que se canalizaran esos recursos a tal efecto, sino que pertenecen justo al Poder Judicial. Aquí, de nuevo, el gobierno no está respondiendo en la magnitud necesaria frente a estos problemas, tal como aconteció en el 2020. En la crisis de pandemia, el gobierno siguió con su política de austeridad fiscal, no canalizó los suficientes recursos para el combate a la pandemia, para el apoyo a los desempleados, para el apoyo a las empresas, dejó a las empresas a su libre arbitrio, y de ahí que quebraron 400,000 empresas en 18 meses, y cuántos millones quedaron desempleados y arriesgando su vida para poder subsistir, con lo cual aumentó más el contagio y el número de muertes. Aquí igual, ¿no? El gobierno y el Congreso aprobó a pie puntillas lo determinado por Hacienda, en el sentido de mantener las finanzas dentro de su equilibrio, aunque ahora mantienen un déficit primario de 1.2% del PIB y un déficit total de 4.9%, pero no canalizan dentro del presupuesto la cantidad necesaria para encarar estos problemas. Se ha señalado que se requieren entre 200 y 300,000 millones de pesos, y estos 61,000 millones por parte del gobierno y los 15,000 millones que supuestamente irían de los fideicomisos del Poder Judicial son insuficientes. Mira, una cuestión que yo he venido planteando es de que la banca está ganando lo que quiere por las altas tasas de interés. De enero a junio trae ganancias de 205,000 millones de pesos. Si el Congreso decidiera un impuesto del 50% a esas ganancias, serían 102,000 millones de pesos, que serían muy buenos para el apoyo a la zona afectada, y no le pasaría nada, absolutamente nada a la banca, tomando en cuenta que ha venido ganando lo que quiere en los últimos años, pero no hay la voluntad política por parte del gobierno ni por parte del legislativo para tal efecto. Y luego también, una cuestión que también yo quiero señalar, es que en la crisis del 2020, en el caso del Banco Central de Inglaterra, llegó a un acuerdo con el gobierno para comprarle la deuda que quisiera para atender la pandemia y atender la crisis económica. Y el Banco Central le pasó a comprar deuda al gobierno al 0.1% para que el gobierno gastara lo necesario. Y aquí tampoco hay voluntad política por parte de las instituciones monetarias y financieras y fiscales para llegar a ese acuerdo. Allá en Inglaterra no tuvo que pasar por cambio de constitución, ni de las leyes, ni por el parlamento, sino simplemente fue un acuerdo entre el Banco Central y el gobierno. Aquí perfectamente se puede hacer lo mismo, llegar a un acuerdo entre el Banco Central y el gobierno para que el Banco Central le compre deuda al gobierno al 0%, para que el gobierno gaste lo necesario para el rescate de la zona afectada de Guerrero. Pero tampoco pasa por la voluntad de los tomadores de decisiones en este país. Sí, Alejandra Macías, se había hablado también que se utilizarían los excedentes petroleros para financiar la reconstrucción de Acapulco, y el precio del barril del petróleo está por debajo de lo que cuesta realmente en el mercado, y estiman los diputados, estima el gobierno que habrá recursos excedentes. ¿Se pueden destinar esos recursos excedentes a Acapulco, a Guerrero? Mira, Juan Carlos, yo creo que ahí hay que analizar varias cosas, ¿sí? Es cierto que el precio del petróleo parece bajo para el próximo año, ¿no? Pero este cálculo se hace, hay una metodología en la ley para calcular este precio del petróleo, ¿no?
nos guste o no nos guste, o estemos a favor o no, eso es lo que está en la ley. Puede haber excedentes, sí, y qué bueno, porque nuestros ingresos están súper deprimidos, y no se trata solo de tener excedentes para Guerrero, se trata de que tenemos deficiencias en muchos aspectos que también tenemos que pensar en cómo generar esos recursos, ¿no? Y estoy hablando de la carencia en acceso a salud. O sea, el subfinanciamiento de ese sector lleva muchísimos años, y si no le ponemos atención y nos llegan estas emergencias, pues menos vamos a poder atender otras cosas que además son derechos humanos, ¿no? Entonces, respecto a los excedentes, pues sí, o sea, se pueden utilizar porque finalmente entrarían a la bolsa pública, y sabemos que las reasignaciones y el uso, la ejecución del presupuesto después de aprobado por el legislativo, se hace como el Ejecutivo quiere, ¿no? Y eso lo vemos mes con mes y en cuenta pública, que se hacen reasignaciones sin aprobación de ninguna otra entidad, ni del Legislativo, ni de nadie. Entonces, sí se podrían utilizar, pero en realidad necesitamos fortalecer ingresos para no tener un endeudamiento tan grande como el que se aprobó ahora, que es de 5.4% del PIB, ¿no? Y eso, aunque no va a tener efectos inmediatos de corto plazo, pues hay que pensar que es una deuda cara, como bien lo mencionó Arturo, pues las tasas de interés están altísimas. El costo financiero de la deuda es equivalente al 3.7% del PIB, ¿no? Cuando estamos gastando en salud 2.9% nada más. Entonces es pensar, si hay una emergencia, se tiene que atender, eso no está en duda, y necesitamos encontrar los recursos para atenderla. Pero también necesitamos entender que necesitamos cambios, perdón, con tanta necesidad, ¿verdad? Pero necesitamos cambios importantes en nuestro sistema fiscal para aumentar los ingresos, porque con este tipo de endeudamiento nos vamos a meter en problemas en mediano y en largo plazo. Sí, pero Alejandra, no hubo una reforma fiscal, no hubo nuevos impuestos, no hubo alguna otra vía adicional a la que ya tiene el Servicio de Administración Tributaria para obtener recursos. ¿Cómo le hará entonces el Estado? Ya, bueno, ya sabemos, se aprobó lo de la deuda, pero ¿cómo le hará para sostener la parte que no es deuda vía los ingresos tributarios? ¿Hay tela de dónde cortar, Alejandra? Pues en realidad ya no, o sea, si tenemos que recurrir a ese tamaño de endeudamiento es que estamos, o sea, nuestra capacidad de generar ingresos por impuestos, pues está siendo muy estable, ¿no? O sea, tenemos algunas mejoras en el impuesto sobre la renta, pero el IVA también está cayendo de una manera que yo pienso que es incomprensible. Y también utilizamos estímulos, por ejemplo, a la gasolina, ¿no? Entonces, hay ya mucha evidencia de que la siguiente administración tendrá que realizar cambios. Y cuando hablamos de reforma fiscal, como todo el mundo, nos da miedo, ¿no? Porque básicamente es aumentar impuestos. Pero tendría que ser algo gradual, donde revisemos, no sé, renuncias recaudatorias, por ejemplo, donde revisemos cómo estamos gastando. Dejar de dar tantas transferencias a Pemex es de verdad recursos que estamos quemando directamente en vez de utilizarlos en cuestiones que son más importantes, ¿no? Como Acapulco, como la salud, como cuidados. Sí, hay tela de dónde cortar con lo que se tiene, Arturo Huerta, es decir, sin la reforma fiscal, sin la creación de nuevas fuentes de ingresos para el gobierno, ¿qué otra estrategia se pudiera implementar? Mira, tú no puedes instrumentar una reforma fiscal o tributaria en un contexto de estancamiento. La economía mexicana en estos 5 años trae un crecimiento de 0.4% promedio anual, ¿no? Entonces, si tú aumentas impuestos, pues vas a disminuir la capacidad de inversión y la capacidad de gasto de las empresas y familias, y menos vas a crecer. De ahí que yo planteaba un impuesto al sector financiero, al sector bancario, que es el que ha venido ganando en las últimas décadas, con esas altas tasas de interés y toda la política económica que favorece al sector bancario y financiero. Pero, repito, no pasa por la mente del gobierno ni del Congreso. Repito, un impuesto de 50% de las ganancias de la banca no afectaría para nada a la banca. Y no se va a ir del país la banca extranjera, porque en ninguna parte va a ganar lo que gana aquí.
¿no? Entonces, ahora, un elemento muy importante es de que el ingreso depende del gasto. Si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más para así reactivar la economía, aumentar el ingreso de las empresas e individuos y por lo tanto ver incrementada su recaudación tributaria. Tú podrías decirme, bueno, ¿cómo va a gastar más si no tiene ingresos? No. Repito, un gobierno soberano que controla la moneda simplemente gasta, y repito, y recauda lo que gasta. Entonces yo decía del planteamiento anterior de que el Banco Central es el que le debe comprar deuda al gobierno en forma directa. La cuestión es que la ley orgánica del Banco de México le prohíbe comprar deuda directa al gobierno. El gobierno tiene que comprar deuda en el mercado secundario, y ahí quien gana pues, es la banca por las altas tasas de interés establecidas. Entonces de ahí que hay que hacer cambio a la ley orgánica del Banco de México para tener una política monetaria funcional a la política fiscal y al crecimiento económico, para que el Banco Central, que es el que emite el dinero, que tiene el dinero, repito, le preste al gobierno para que el gobierno satisfaga las demandas nacionales. Y te pueden decir, no, eso es inflacionario. No, todo depende a dónde se canaliza el gasto. O sea, debe ser un gasto en favor al desarrollo agrícola, en favor del desarrollo industrial, para incrementar la oferta y así haya la producción suficiente para satisfacer la mayor demanda y evitar presiones de precios, ¿no? Entonces, pero esto no está en el debate nacional. Te dicen, no, hay que incrementar ingresos para incrementar el gasto. ¿Cómo vas a incrementar el ingreso si tienes contraída la actividad económica? Porque el gobierno no gasta con su política de austeridad fiscal. De ahí que el gobierno tiene que gastar, ¿no? Trabajar con gasto público deficitario y para reactivar la economía, y también tienes que modificar la tasa de interés, porque tenemos una tasa de interés de 11.25, la tasa de interés de referencia, en un crecimiento, repito, de 0.4% en los últimos 5 años. O sea, ¿quién te está aumentando el problema de insolvencia, de cartera vencida? ¿Quién te va a pagar esa alta tasa de interés en un contexto donde no está creciendo el ingreso de las empresas e individuos? Y de ahí que ya el costo del servicio de la deuda del gobierno para el 2024 representa el 14% del gasto total. Y si eso le sumas que los gastos de pensiones, que son 2 billones de pesos, que son el 20% también del gasto total, estás viendo que en vez de incrementar el gasto en inversión para impulsar la actividad económica, pues no, se va al pago del servicio de la deuda. Entonces, de ahí que no puede el Banco Central estar manteniendo esa tasa de interés de 11.25 donde la inflación ya está bajando. Si la inflación ya está en 4.25, no es para que la tasa de interés esté 3 veces arriba de ello, ¿no? Sí, vamos a continuar con esta conversación. Alejandra Macías, Arturo Huerta, con nosotros en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. El presupuesto 2024 consuma la venganza del presidente contra el Poder Judicial y el INE, endeuda al país y en nada ayudará a México, afirma el consultor financiero Mario Di Constanzo en entrevista con Mega Noticias. Finalmente se consuma la venganza al Poder Judicial, porque no obstante el tema de los fideicomisos, además le reducen 6,000 millones de pesos. Se consuma la venganza y el ataque al INE al quitarle 5,000 millones de pesos. Entonces tenemos un presupuesto que no resuelve los problemas del país, que además genera pues muchas bolsas electoreras para el Ejecutivo Federal y que nos endeuda. Continuamos en Mega Noticias Debate. Alejandra Macías, Arturo Huerta con nosotros. Alejandra, aunque estos 5,000 millones de pesos al INE son los de la consulta popular, que no va a haber consulta o no se prevé que haya una consulta popular, es decir, era un dinero que había previsto el INE por si se solicitaba una consulta. Si no hay en el ambiente político o en la coyuntura una consulta, pues esos 5,000 millones pues no estarían ahí de más para el Instituto Nacional Electoral. Finalmente no se le cortó lo que se decía que se le iba a cortar al Poder Judicial de su presupuesto. Sí se cortan los fideicomisos, aunque están en litigio, los 15,000 millones, pero en lo que respecta al presupuesto de egresos, se había mencionado recortes de 15, 20,000, 30,000 millones, quedó el recorte en 6,000 millones de pesos y los programas sociales tendrán aumento y las obras del gobierno federal tendrán el presupuesto para terminarlas. ¿Es así de catastrófico el presupuesto como lo expresa Mario Di Constanzo? O sea, yo creo que sí tiene muchos problemas el presupuesto, pero no viene por el recorte de los autónomos, ¿no? O sea, viene de lo inercial que es el presupuesto en general y como lo comentaba Arturo, tenemos comprometido el 80% del presupuesto en pensiones, en costo de la deuda, en transferencias a Pemex y eso no nos permite hacer otra política necesaria, ¿no? Ahora, el recorte en los autónomos, pues lo vimos durante toda esta administración y sí hubo algunos donde se vio mermada su capacidad de operación, hubo otros en los que no tanto, ¿no? Se pudieron acomodar y yo creo que también encontraron la manera de solicitar un presupuesto más alto para enfrentar estos recortes. Entonces, sí creo que hay un debilitamiento de las instituciones y no solo de los autónomos, ¿no? Si vemos, y pronto vamos a sacar algo relacionado con eso, pero si vemos cómo se ha ido comportando el gasto por ramos administrativos, por ramos autónomos, por ramos generales, pues sí se ve un debilitamiento de las mismas instituciones. Entonces, no es una tragedia o una falta de atención en este presupuesto, sino es algo que ya se venía observando en presupuestos anteriores y donde sí creo que es una tragedia y voy a ser muy repetitiva es en la parte de salud, ¿no? O sea, tenemos un cambio en la política del sector salud que después de 5 años seguimos sin saber cómo va a operar y cómo se va a financiar. Y los resultados de la pobreza pues nos dicen que la carencia en salud ha aumentado bastante, como de menos de 20%, ahora a casi 40%. Y bueno, el papel de los estados no está claro, el nivel de atención tampoco está claro, entonces creo que va más allá de solo las reasignaciones, la discusión, ¿no? Que en Cámara de Diputados se basó en el 0.23% del presupuesto. O sea, es mucha energía, son muchos recursos para discutir solamente esa proporción de los 9 billones. Tendríamos que estar discutiendo la reasignación
de las transferencias de Pemex a la creación de un sistema de cuidados o a financiar mejor el sistema de salud. Tendríamos que estar discutiendo el etiquetado de los impuestos de salud a financiar el sector de salud, ¿sabes? Es como centrarnos solamente en las reasignaciones que se hicieron, que, ojo, sí es importante entenderlas y qué está pasando, porque el recorte en los estados también es importante, ¿no? Y aunque se haya creado este programa de infraestructura y que va a ir a las carreteras de los estados y tal, insisto en que no queda claro cuánto va a ser, cómo lo van a usar, en qué, y pues las rendiciones de cuentas van a ser importantes. Sí, ¿qué opinión le merece este tema, Arturo Huerta, con respecto al diseño del presupuesto? Nos dice Alejandra, se discutió apenas el 0.23% de los 9 billones y vimos la intensidad con la que se discutió en la Cámara de Diputados y los resultados fueron, pues, pocos. O sea, Alejandra tiene la razón, ¿no? De que en vez de estar discutiendo cuáles son los requerimientos de gasto, de inversión que el gobierno debe realizar para encarar los problemas que tenemos, el país importa el 56% de los granos básicos que consumimos, es decir, no tiene política agrícola. Estamos importando más de 400 mil millones de dólares, no hay política de sustitución de importaciones, no tenemos política industrial, no tenemos política de empleo. Ahí está el 56% de la población económicamente activa está en la economía informal, sin prestaciones y sin salarios asegurados. Hay un elemento que yo también he venido insistiendo últimamente, es de que en la ley, primero se discute la ley de ingreso y después la ley de egreso. Y ese es un planteamiento neoliberal, ¿no? Porque dice, en función de los ingresos es el gasto, y no, el planteamiento keynesiano o heterodoxo es de que el gasto es el que determina el ingreso. Entonces, primero habría que discutir la política de gasto, o sea, qué gastos el gobierno debe realizar para impulsar la actividad económica, para atender el problema de salud, la vivienda, la educación, la inversión pública, el desarrollo tecnológico, etcétera, la generación de empleo, y en función de esos gastos que se requieren para satisfacer las demandas nacionales, entonces efectivamente hay que, a partir del gasto se genera el ingreso. Entonces ese gasto me va a generar un cierto crecimiento económico y tomando en cuenta la tasa impositiva, ese ingreso nacional que va a generar ese gasto me va a generar tanta recaudación tributaria, justo en la perspectiva de que, repito, es el gasto el que genera el ingreso y por lo tanto se va autofinanciando el gasto público deficitario. Pero eso no está en la discusión. Repito, siempre ha predominado ese enfoque neoliberal de primero discutir el ingreso y después el gasto, y debe revertirse esta situación. Porque, luego también otro elemento a destacar es que se ha venido privilegiando desde el 83 la política de austeridad fiscal. Desde el 83 el gobierno ha venido trabajando con el superávit primario, aquel que excluye el servicio de la deuda. El gobierno recauda más de lo que gasta, justo para pagar la deuda. Y la cuestión es de que la política fiscal no debe ser evaluada en torno al equilibrio fiscal o el no endeudamiento. La política fiscal debe ser evaluada en torno a su impacto sobre la actividad económica. Entonces, esta política de austeridad fiscal, repito, nos ha llevado a un menor crecimiento. La economía mexicana antes del 81 venía creciendo al 6.4% promedio anual, y con esas políticas neoliberales del 82 a la fecha pasamos a crecer al 2.4% promedio anual, y en lo que van los 5 años de gobierno, repito, traemos un crecimiento de 0.4% promedio anual. Entonces debe haber un debate nacional en el sentido de modificar las políticas económicas causantes de este contexto de estancamiento que ha venido padeciendo la economía mexicana en las últimas décadas, ¿no? Sí, mucho se ha comentado, Alejandra, que el próximo gobierno tendrá que hacer una reforma fiscal para poder sostener los compromisos que presupuestalmente ha adquirido el gobierno con respecto a los programas sociales, fundamentalmente, ahora que los programas sociales están en la Constitución y que hay un compromiso de ir aumentando las partidas para pagar los montos a adultos mayores, a personas con discapacidad, en fin, becas a jóvenes que
se capacitan en empresas, etcétera, etcétera. Tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez han manifestado que no ven necesaria una reforma fiscal. Es decir, tampoco, bueno, serían ingenuas si lo admiten en este momento en tiempos de campaña, pero probablemente estén obligadas a realizar una reforma, Alejandra. Sí, la realidad es que supongo que no han visto las proyecciones de ingresos que presentó Hacienda en paquete económico y también las de gastos, ¿no? Hacienda supone que van a poder tener un recorte de 3 puntos porcentuales en el gasto y justo como lo dijiste, pues las transferencias no son gratis, ¿no? Necesitamos financiamiento para poder entregar esas transferencias directas, tanto de pensiones como de becas, como Sembrando Vida, etcétera, ¿no? Aunque la realidad es que deberíamos evaluar cuáles son los efectos de esas transferencias directas para ver si seguimos con los programas, ¿no? Pero pues al no tener fuentes de financiamiento nos meten en aprietos, eso no es sostenible y menos si quieren reducir la edad de retiro para la pensión o quieren aumentar los montos que se entregan, ¿no? En 20 o en 15% anual. No hay ni crecimiento económico ni el crecimiento de los ingresos les va a dar para poder financiar eso. Y la única manera de financiarlo va a ser a través de la deuda. Lo cual aquí quiero dejar muy claro, la deuda no es buena ni mala, ¿no? Pero como dice Arturo, se tiene que utilizar para gastar en sectores que te van a dar retornos positivos y que te van a generar ese crecimiento. Si no, la realidad es que no te está sirviendo para poder hacer crecer tu economía y para poder recaudar más, ¿no? Y esa es la gran incógnita de también el endeudamiento que se aprobó para 2024, porque la justificación es que va para inversión, pero inversión tiene un recorte del 11%. Y las megaobras representan el 20% del gasto de inversión, ¿no? Y gran parte se va a Pemex. Nada de eso, o sea, el 80% realmente no está siendo productivo. Y lo demás en qué se va a gastar, pues probablemente es gasto corriente, lo cual en la Constitución dice que no debería utilizarse para eso. Entonces, sí quiero resaltar que la misma Secretaría de Hacienda con sus proyecciones está dando más que suficiente evidencia de la necesidad de hacer una reforma fiscal. Y otra vez voy a insistir, no es aumento de impuestos. Incluso el aumento que está diciendo Arturo de impuestos a la banca, pues tiene que pasar por una reforma fiscal, ¿no? Y puede ser esa, y tendrá que evaluarse. Pero también tenemos que discutir ¿qué estamos haciendo con el gasto? No podemos seguir destinando 2 billones de pesos a pensiones que generan desigualdad. Tenemos que hacer algo con eso y sobre todo que la mayoría es gasto corriente. Lo estamos pagando todos los que pagamos impuestos, todos en realidad, porque todos pagamos impuestos ya sea por IVA, por ISR, y las nuevas generaciones tienen que pagar esas pensiones y tienen que ahorrar por las suyas. Entonces, pensar en mediano y largo plazo es súper necesario para poder ir cambiando las reglas, ¿no? Del sistema fiscal y pues que no seas al inicio todo, tiene que ser gradual durante los primeros 3 años, hacer ciertos ajustes que nos permitan tener mejores ingresos y que también nos permita abrir espacio fiscal por el lado del gasto. Vamos a continuar con esta conversación en 2 minutos, estamos en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A Debate con